Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Carla, por Buenas tu tardes. tiempo. Bueno, era clave, muy importante, por supuesto, hoy poder tenerte como profesional del área también y, bueno, poder destacar justamente este Día Mundial del Asma, creando conciencia para salvar vidas. Exactamente, hoy se conmemora el Día Mundial del Asma y justamente el lema de este año es aumentar, o sea, la educación de los pacientes para que se empoderen y que esa educación pueda mejorar el control del asma Ujú, en el día a día del paciente y también que pueda reconocer aquellos síntomas o aquellas circunstancias en las cuales deba acudir prontamente ujú. a un médico. Y también resaltar un poco esto que comentaban ustedes, que la verdad es que la prevalencia de asma en Argentina, como en todo el mundo, es alta, o sea, 4 millones aproximadamente de pacientes, y en realidad un alto porcentaje de los pacientes desconocen el diagnóstico, que esto también es realmente importante. Qué importante, la verdad que, y qué sorprendente, la verdad, que con la información que siempre nos brindan ustedes también. Bueno, saber que hay 4 millones de argentinos y en el mundo, bueno, me imagino también el origen de esto también. Además, gente que no sabe que puede tener esta condición. Claro, porque muchas veces está como subdiagnosticado, incluso a veces en el consultorio lo que vemos, le preguntamos al paciente si tiene asma y te dice que no, pero después te comenta que quizás tose todas las noches o que tiene episodios de broncoespasmo. Y a veces cuesta poner el título de asma o por parte del paciente o algún médico Ujú, tratante o pacientes que en realidad nunca han podido hacer la consulta. claro. Y sobre todo porque el asma es muy heterogéneo. Hay pacientes que tienen síntomas todo el tiempo, todo el año, que tienen reagudización, que son del 5% que tienen un asma grave. Y otros pacientes que quizás tienen síntomas una sola vez por año, y por más que ese paciente tenga solo síntomas una vez por año, no deja de ser asmático Claro. y está bueno que así lo que lo sepa y que sepa cómo actuar si tiene síntomas. Claro, bueno, qué importante esto. La verdad que me parece, aparte que bueno, el trabajo que ustedes realizan, la verdad, de concientización y de información, de educación, es clave. ¿Cómo identificar? Bueno, seguramente, lo estás comentando también, estos primeros síntomas que van apareciendo y de repente uno cree que, bueno, el asma es algo mucho más grave, ya es una condición. Es preexistente, se puede generar. ¿Cómo las personas que estamos en este momento escuchando también, y que están en radio, pueden empezar a identificar que, apa, estoy tosiendo todas las noches, de repente empiezan a aparecer algunos síntomas? En general, el asma tiene una base genética que con la interacción con el medio ambiente los pacientes pueden desarrollar síntomas. Hay diferentes tipos de asma. Hay pacientes que tienen asma desde muy pequeños, que la gran mayoría de ellos tienen lo que denominamos asma alérgico, que generalmente puede estar asociado a otros síntomas como síntomas respiratorios, las vías aéreas altas como rinitis, estornudo, picazón de la nariz, pero también tenemos muchos pacientes que tienen asma de inicio en la edad adulta. Y los síntomas más característicos son estos: sensación de falta de aire, tos, sensación de opresión en el pecho, despertarse a la noche por falta de aire, sentir ese famoso silbido Mm. que es tan característico. Tal cual, me parece muy importante esto, ¿verdad? Sí, yo te quería consultar si tiene que ver meramente con el tema del clima, porque por ejemplo a mí me toca de cerquita mi mamá y mi hermano, Claro. y nosotros nos cambiamos de ciudad justamente por eso. Cambió, pero no tanto. Entonces, ¿se debe solamente al clima o hay alguna patología que el paciente tiene ya en su ADN, digamos? Exacto, en realidad el asma es una inflamación crónica de las vías respiratorias, que las causas, una de las más comunes son estas, por ejemplo, la de la alergia, que ahí sí el paciente ya nace con la predisposición Claro. de presentar asma, pero es verdad que hay muchos gatillantes que empeoran o desencadenan las crisis, y esto tiene mucho que ver con el clima, con los alergenos, con el tabaquismo activo del paciente o pasivo de otros, con algunos ambientes laborales, con diferentes estímulos que pueden ser hasta incluso el frío extremo, el ejercicio. Entonces, es verdad que muchos pacientes a veces mudándose de un lugar menos húmedo a un lugar más
más seco puede mejorar los síntomas, pero como es multifactorial y hay muchas cosas en juego, por más que se muden, siguen apareciendo los síntomas, incluso factores en el hogar, si el paciente es alérgico, si tiene alergia, por ejemplo, a los ácaros del polvo, o alergia a alguna mascota y el paciente sigue con la mascota en la casa. Claro. Eso también puede desencadenar síntomas y dificultar el control del asma. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que hoy por hoy existen muchos medicamentos para el control del asma y realmente son muy efectivos, y cada paciente puede tener un plan particular de tratamiento y ir escalando o no de acuerdo a si va logrando o no el control de los síntomas, que es lo más importante. Es importante, además, desde la asociación hacen mucho énfasis en la parte educativa, justamente estábamos viendo también la educación, la información te empodera y demás. Y con respecto a la prevención, ¿de qué manera uno puede prevenirlo y cuál es justamente el foco en esta educación que ustedes están brindando y esta información tan importante para la prevención? Sí, una de las formas más simples, diríamos, como de prevenir, sobre todo prevenir no solo que a veces el desarrollo del asma uno no lo puede prevenir si ya está como con la predisposición, diríamos, pero claro, sí las prevenciones del mal control o de las reagudizaciones, que en general son lo que deterioran más la calidad de vida, es que el paciente tenga un diagnóstico, tengo una consulta con un médico que no necesariamente tiene que ser especialista, también puede ser un médico clínico, y con el diagnóstico tratar de identificar qué tipo de asma tiene el paciente, cuál es el tratamiento que necesita y cuáles son los gatillantes que son fundamentales en cada paciente. Por ejemplo, si es alérgico, hacer los test de alergia, ver qué se puede evitar, qué no, hacer tratamientos específicos para la alergia. Y por ejemplo, en los niños que tienen predisposición o porque los padres son alérgicos o porque los niños presentan episodios frecuentes de broncoespasmo, medidas preventivas pueden ser, por ejemplo, evitar los ambientes contaminados, como por ejemplo con el humo de tabaco, que por suerte cada vez es como que está bajando, pero igual sigue existiendo el hábito del tabaco como muy presente, obviamente, y por más que el paciente directamente no fume, el humo del tabaco lo puede afectar. Lo mismo cuando los niños muy pequeños tienen infecciones respiratorias, tratar de evitar esto de automedicar o dar antibióticos en forma excesiva o cuando no lo requiere realmente el paciente. Es como que hay muchas... Y después, bueno, todas las medidas de prevención del ambiente del paciente, más allá del humo del tabaco, como por ejemplo esto de mantener los ambientes ventilados, liberar todos los irritantes que puedan afectar al paciente. Exactamente. Y de adulto, entonces, tiene que haber una predisposición quizás para que te pueda sorprender algo así. Lo asocio a esto que, bueno, de repente mucha gente ha dejado de fumar, pero de repente se puso de moda el vapor, el vapear, digamos, y lugares donde, bueno, no sé si está regulado esto realmente. ¿Cómo puede afectar a una persona adulta quizás, como estamos descubriendo? Mira, estoy tosiendo bastante, la verdad, y no sabía poder tener una predisposición al asma también con algunos malos hábitos de repente, no, más allá de fumar. Por ejemplo, sabemos que el tabaco sí, pero de repente el vapor también ahora y de repente puede llegar a generar una condición. Exacto, el vapor es un irritante de las vías respiratorias, entonces sí puede desencadenar síntomas en pacientes que no tienen síntomas o empeorar condiciones preexistentes. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, la verdad que... Y eso no está regulado tampoco todavía. Es importante poder tener entonces, en este caso, toda la asociación y en la web también hay más información, Carla, por supuesto. Ustedes hacen un trabajo muy importante. Tal cual, ahí hay mucha información y pueden incluso encontrar profesionales a lo largo de todo el país para poder consultar. Muy bien. Información también para poder leer. Bueno, me encanta. La verdad que es importante. Bueno, gracias a ustedes también por darnos este espacio y por ahí la idea precisamente de este día es aparecer mucho y concientizar, y por más que el asma está todo el año obviamente y que tratamos de hacer campañas todo el tiempo, y es como el día que toda la atención está puesta acá. Claro que sí, y con los números sorprendentes. Estamos hablando de 4 millones de argentinos, me imagino en el resto del mundo también, así que muy importante tu trabajo, Carla, a todo el equipo, a toda la asociación también, y bueno, gracias por brindarnos esta información en este día a nivel mundial del asma.